¿Qué tal, auditorio del debate? Muy buenas tardes. Les saluda Josué Medina y bueno, vamos a platicar sobre la noticia que ha causado revuelo no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional e internacional durante las últimas horas, ya que Rubén Rocha Moya ha dejado la gobernatura de Sinaloa luego de pedir licencia y este día se ha dado a conocer que Geraldine Bonilla estará a cargo como interina mientras se lleva a cabo este proceso. Y bueno, les platico que con el voto en contra de los tres diputados del PRI y dos abstenciones del PAN, el Congreso del Estado ha nombrado con 33 votos a favor a Geraldine Bonilla Valverde, secretaria general de gobierno, como la primera gobernadora interina del estado de Sinaloa, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya el día de ayer estuviera presentando la solicitud de licencia temporal por más de 30 días al cargo, esto en su quinto año de gobierno. En forma inmediata, les platico, se procedió a la nueva toma de protesta de la mandataria estatal, quien arribó al recinto legislativo a las 9 de la mañana de este día, sábado 2 de mayo, día histórico para Sinaloa. Ahí ella estuvo esperando la votación en un salón adjunto a lo que fue el pleno. Estos hechos se registraron después de que el gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador Rubén Rocha Moya, además de también a 9 funcionarios, de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, y bueno, realizó la solicitud de extradición de las 10 personas. Bonilla Valverde se le consideró una ciudadana capaz de desempeñarse en el cargo del Poder Ejecutivo Estatal y bueno, dispone también el dictamen votado. Si la presencia de la bancada de Movimiento Ciudadano, que está integrado por Elizabeth Montoya y Sergio Torres, además también de Morena, encabezada por Erika Rubí Martínez, estuvo realizando lo que fue la sesión extraordinaria. La diputada también Montserrat López dio a conocer el documento enviado por el Ejecutivo Estatal en el cual, bueno, pues pide licencia para separarse temporalmente de su responsabilidad al frente del gobierno de Sinaloa. Esto bajo una profunda convicción republicana, con la confianza que las instituciones del Estado mexicano cumplirán su función constitucional en el que los hechos le conciernen y que son del dominio público, y que no queda duda de su legalidad e integridad de su conducta. Como lo ha expresado nuestra presidenta de la República Mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien expreso mi reconocimiento invariable, justicia y defensa de la soberanía nacional, estuvo expresando Rubén Rocha Moya en el documento leído ante los diputados. En medio de un contexto de tensión política y de seguridad en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya estuvo solicitando licencia a su cargo mientras surgen versiones sobre una investigación en su contra en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ante este escenario, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, estuvo considerando que la salida del mandatario pues no debe ser temporal, sino definitiva, a fin de lo que enfrente los procesos legales correspondientes. Mira, estas son las consecuencias, como la dijimos nosotros, desde que era candidato, de haberle vendido el alma al diablo. Aquí están las consecuencias, pero lamentablemente con ellos, bueno, nos estuvo arrastrando a todos los sinaloenses a una crisis de seguridad espantosa, estuvo expresando. Beltrán Verduzco indicó también que desde febrero pasado la organización que encabeza presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada, que también, bueno, se incluye a otros actores políticos. Nosotros lo denunciamos como Alianza Mexicana de Abogados en el mes de febrero por delincuencia organizada. La Fiscalía tiene la denuncia y está obligada a investigar, estuvo señalando. Asimismo, aseguró que existen otros elementos en el país, como una denuncia relacionada con el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, que dijo que también debe ser considerado de entre las indagatorias. El abogado sostuvo que, de acuerdo a su interpretación, una orden de detención emitida por autoridades estadounidenses ya habría sido canalizada por México, lo que abriría un paso eventual a un proceso de extradición, siempre y cuando el mandatario pierda el fuero constitucional. El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados también criticó que la licencia solicitada, bueno, sea por un periodo mayor a 30 días, al considerar que podría generar confusión entre la ciudadanía. Quieren engañar a la gente. El gobernador ya no debe regresar por ningún medio. Queremos que enfrente justicia por sus actos, estuvo añadiendo también. En ese sentido, explicó que conforme a la constitución local, la titular de la Secretaría General de Gobierno asumiría de manera interina y posteriormente debería nombrarse un sustituto. Beltrán Verduzco reiteró que su organización está dispuesta a colaborar con las autoridades para el avance de las investigaciones, al tiempo en que insistió en que la Fiscalía General de la República debe atender también cualquier solicitud internacional.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, afirmó que la licencia temporal solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es insuficiente al considerar que mientras conserve el fuero constitucional no se garantiza un proceso de justicia. A través de redes sociales, el líder político sostuvo que la separación del cargo representa solamente un primer paso, pero no resuelve el fondo del problema en el que los señalamientos que enfrenta el mandatario estatal. Jorge Álvarez Maínez señaló que mantener el fuero implica que Rochamoya continúe protegido frente a posibles acciones legales, lo que desde su perspectiva prolonga un escenario de impunidad. El dirigente estuvo insistiendo en que cualquier funcionario señalado debe enfrentar las investigaciones sin privilegios legales, estos que limiten la actuación de las autoridades. La licencia de Rubén Rocha es un paso, pero no es suficiente. Mientras mantenga el fuero, la impunidad continúa, estuvo señalando el dirigente de Movimiento Ciudadano y también ex candidato a la presidencia nacional. Y tocando el tema de presidencia nacional, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo asegurando que se mantiene tranquila, fuerte y segura frente a las tensiones abiertas con Estados Unidos por las acusaciones de funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, y además la controversia por la presunta participación de elementos de la agencia en Chihuahua. El día de ayer en su conferencia matutina, la mandataria afirmó que su fortaleza proviene, bueno, pues del respaldo popular y de la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si la solicitud de detención y extradición contra Rocha Moya y 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, bueno, pues una respuesta de Estados Unidos para proteger a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que no sea sometida a un juicio por la operación de agentes de la CIA en la entidad. En respuesta, Sheinbaum negó estar entre la espada y la pared y aseguró que existe fortaleza institucional suficiente para enfrentar cualquier señalamiento mediante cauces legales. La presidenta reiteró que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de revisar la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, el senador Enrique Insunza, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios más. Apuntó que los casos de Chihuahua por la operación de agentes de la CIA en esa entidad como Sinaloa y tras los señalamientos del Departamento de Justicia lo lleva a la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados de Sinaloa, Ricardo Beltrán Verduzco, acusó al gobernador Rubén Rocha Moya de mantener presuntos vínculos con poderes fácticos. Ante esta situación, el líder gremial exigió que las autoridades federales actúen conforme a la ley frente a los recientes señalamientos por asociación delictuosa. Según el representante jurídico, la actual crisis política y de seguridad que enfrenta el Estado es consecuencia directa de los compromisos adquiridos por el mandatario durante su campaña electoral. De acuerdo con Beltrán Verduzco, estos acuerdos habrían condicionado, bueno, el ejercicio del poder estatal de Sinaloa, lo cual se refleja en las recientes acusaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalaron al mandatario estatal por presunta asociación delictuosa y otros delitos federales, solicitando una orden de detención con fines de extradición. El abogado aseguró que fue hasta esta intervención internacional cuando el caso tomó relevancia pública, ya que autoridades mexicanas mantenían una postura de respaldo político. Esta exigencia legal surge en un contexto crítico para la región, pues Sinaloa atraviesa la peor tragedia social y de seguridad de su historia reciente. Durante más de 20 meses, la violencia derivada de enfrentamientos entre grupos delictivos en municipios como Culiacán ha dejado miles de víctimas mortales, además de personas desaparecidas y pérdidas económicas incuantificables. La comunidad sinaloense mantiene un reclamo generalizado, ya que las consecuencias de estas decisiones han generado un clima de profunda crisis e inseguridad también, esto que afecta al bienestar público. En este sentido, el presidente de la Alianza recordó que con anterioridad presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por presuntos ilícitos. Aunque el expediente fue tornado, sostuvo que nunca obtuvieron una respuesta oficial ni avances en la investigación. Además, acusó un supuesto proteccionismo político desde el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que existía la indicación de no proceder legalmente contra el gobernador. Ante la gravedad de los hechos, la organización jurídica pidió que las autoridades federales procedan conforme a derecho contra todos los funcionarios locales señalados en las investigaciones. Esto incluye no solo al titular del Ejecutivo Estatal, sino también al senador Enrique Insunza y el presidente municipal de Culiacán para que enfrenten las responsabilidades correspondientes. El objetivo de esta petición es garantizar la transparencia, aplicar la justicia y evitar la impunidad en las instituciones gubernamentales de Sinaloa.
En medio del escenario político que vive Sinaloa tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, bueno, ha llamado la atención un movimiento en redes sociales por parte de la senadora Imelda Castro, quien eliminó diversas fotografías en las que aparecía junto al mandatario estatal. Esta acción ocurre justo cuando se configura una nueva etapa en la administración pública, luego de que Rocha Moya solicitara separarse temporalmente del cargo, lo que activó el proceso legal para el relevo en el Poder Ejecutivo estatal. En ese contexto, los cambios no solo se observan en el ámbito institucional, sino también en las señales políticas que emiten actores claves. Usuarios en redes sociales detectaron que varias imágenes donde la legisladora compartía actos públicos, reuniones y eventos con el gobernador fueron retiradas de sus perfiles oficiales, lo que generó diversas interpretaciones sobre un posible distanciamiento político o una estrategia de reconfiguración de imagen. Hasta el momento, la senadora no ha emitido una postura oficial respecto a la eliminación de dicho contenido, por lo que se desconoce si se trata de una decisión personal, un ajuste en su comunicación digital o una señal dentro del actual contexto político. Cabe señalar que estos movimientos ocurren mientras se define quién estaba asumiendo formalmente la titularidad del Ejecutivo Estatal durante la ausencia del gobernador, en un proceso que correspondía al Congreso del Estado y bueno, como ya decíamos, se le fue otorgado a Geraldine Bonilla. Tras la solicitud de licencia presentada ayer por el gobernador Romero Rocha Moya y la designación de Geraldine Bonilla Valverde como mandataria sustituta, el dirigente estatal del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, fijó, bueno, pues una postura crítica al considerar que la medida no atiende el problema de fondo que enfrenta la entidad sinaloense. El líder priista contextualizó su posicionamiento con lo expresado por la dirigencia nacional del partido encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, al insistir en que la licencia del mandatario estatal no implica un acto de rendición de cuentas ni de justicia. Como lo dijo nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y lo reiteramos en el PRI Sinaloa, la licencia del gobernador no limpia nada, no resuelve el problema de fondo. Es una salida política y no una respuesta de justicia. Y peor aún, el mantener intacto el fuero manda un mensaje claro de protección. Lo que hoy ocurre en Sinaloa es gravísimo. No solo se trata de señalamientos internacionales, sino el impacto que tienen estos sobre la imagen, la estabilidad y la confianza en el estado de Sinaloa. Gerardo Lugo advirtió que la situación coloca a la entidad en una posición delicada tanto a nivel nacional como internacional, al tiempo que cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la crisis. Se está colocando a nuestro Estado bajo una sombra inaceptable y frente a eso, el gobierno ha optado por lo más cómodo, administrar la crisis en lugar de enfrentarla, como siempre lo han hecho desde el gobierno federal, tratar de darle a tole con el dedo a las familias mexicanas. Morena y sus diputados están fallando lo esencial, garantizar que la ley se aplique sin excepciones, estuvo mencionando. En ese sentido, añadió que negarse a abrir la puerta al desafuero en un contexto como este no es prudente política, sino complicidad. Por eso aseguró que la licencia no basta, sino que es apenas el inicio de un proceso que debe llegar hasta las últimas consecuencias. Por su parte, Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, calificó como una humillación internacional la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador de Sinaloa en medio de señalamientos y presiones derivadas de investigaciones internacionales. El líder priista aseguró que la salida del mandatario estatal no responde a una decisión voluntaria, sino a una crisis política y social que afirmó superó la capacidad de su administración. A través de redes sociales, Moreno Cárdenas sostuvo que la separación del cargo de Rocha Moya es resultado de la presión ciudadana y del impacto de acusaciones provenientes del gobierno del Estado de Estados Unidos. Su salida no es digna ni voluntaria, es la consecuencia de una presión social que lo rebasó. Las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado, bueno, fueron la gota que derramó el vaso. Es una humillación internacional para México, estuvo mencionando. De acuerdo con el dirigente, las investigaciones internacionales que vinculan al exgobernador con presuntos actos ilícitos estuvieron influyendo directamente en su salida del cargo. Moreno afirmó que las acusaciones difundidas desde Estados Unidos marcaron un punto de quiebre en el caso al incrementar la presión tanto a nivel político como social. Las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado y lo señalan como un arco político fueron la gota que derramó el vaso, estuvo agregando Moreno. En este contexto, consideró que el episodio representa un impacto negativo para la imagen del país en el ámbito internacional, al tratarse de un funcionario de alto nivel señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. El líder del PRI destacó que durante meses ciudadanos en Sinaloa realizaron manifestaciones para exigir condiciones de seguridad ante hechos de violencia registrados en distintas regiones del estado.
Tras las acusaciones de Estados Unidos hacia Rubén Rocha Moya, bueno, sobre los posibles vínculos que tiene con el cártel de Sinaloa, el morenista estuvo solicitando licencia al Congreso del Estado para separarse de su cargo como gobernador y temporalmente con la finalidad de facilitar el trabajo de la investigación de la Fiscalía General de la República. Bueno, les platico esto para contextualizar un poquito lo que sucedió desde el día de ayer por la noche. Presenté ante el Congreso del Estado la solicitud temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago para facilitar el trabajo de las autoridades mexicanas, estuvo mencionando el gobernador de Sinaloa con licencia en conferencia de prensa. Recordemos que un fiscal federal de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano, dirigido por la también presidenta morenista Claudia Sheinbaum Pardo, el arresto con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, además del senador Enrique Insunza y otros funcionarios más. En el mismo evento publicado también en sus redes sociales oficiales se dijo que se va con la conciencia tranquila, pues según su consideración, una vida de trabajo respalda sus palabras. Lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han invertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente, porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran, estuvo argumentando. Recordar que el pasado 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, hizo público una acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y otros funcionarios más, como también lo es el alcalde con también licencia, Enrique Juan de Dios Gámez Mendívil, quien tiene licencia por 10 días más. Y bueno, en ese sentido, también les platicamos que la Fiscalía General de la República informó que no detendrá al gobernador de Sinaloa ni a otros 9 funcionarios señalados por las autoridades, al considerar que no existen pruebas suficientes que sustenten la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Durante una conferencia, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la petición fue realizada por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York como una medida cautelar, pero bueno, no constituye una solicitud formal de extradición. Además, señaló que este tipo de medidas implican restricciones a los derechos humanos, por lo que se requiere evidencia sólida. En el pedimento de Estados Unidos no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo ni fundamento que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la petición, estuvo afirmando el funcionario al detallar que no se encontraron elementos que justifiquen la acción inmediata. Jiménez Vázquez subrayó que la solicitud carece de pruebas anexas y que acredite la comisión de delitos y que tampoco se demostró la urgencia para proceder contra Rocha Moya. Además, la Fiscalía General de la República advirtió que la difusión del caso podría poner en riesgo las investigaciones en curso, aunque confirmó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar la entrega formal de pruebas, documentos e informes por parte del gobierno estadounidense mediante canales confidenciales. En ese sentido también, bueno, hubo cambios en lo que es la autoridad local aquí en Culiacán, porque el día de ayer, sin su presencia física, bueno, Juan de Dios Gámez Mendívil, el ahijado del gobernador Rubén Rocha Moya, pidió licencia al cargo de alcalde de la capital sinaloense. El Ayuntamiento de Culiacán convocó a sesión de cabildo que inició a las 10:15 horas y que, bueno, primeramente no estaba convocada a medios de comunicación. El Pleno aprobó la solicitud de licencia temporal por más de 10 días con efectividad inmediata. Tras la autorización se procedió a la designación de un interinato para poder garantizar la continuidad administrativa de la ciudad. Este movimiento ocurre apenas horas después de que el propio gobernador también lo hiciera, tomara una decisión idéntica, dejando a la capital del estado en una situación de interinato político sin precedentes recientes. La salida de Gámez Mendívil está vinculada directamente a la investigación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Según documentos judiciales desclasificados, el pasado 29 de abril el alcalde es señalado como coacusado en una red de colaboración con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Y ya para finalizar lo que ha dejado todo esto en lo que es menos de las últimas 24 horas, ¿no? Pues Sinaloa entra en una nueva etapa política marcada por el liderazgo femenino. De manera oficial, Geraldine Bonilla rindió protesta como gobernadora provisional del estado, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en asumir este cargo, un hecho sin precedentes que redefine el panorama institucional de la entidad. La solemne toma de protesta se llevó a cabo tras la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, acción que activó el proceso legal para el relevo temporal en el Poder Ejecutivo.
En este contexto, el Congreso del Estado de Sinaloa avaló por unanimidad la designación de Bonilla, otorgándole la responsabilidad de encabezar la administración pública durante este periodo de transición. Este momento les platico que trasciende el simple cambio administrativo, ya que representa un avance significativo en materia de representación política y participación de las mujeres en los espacios de mayor toma de decisiones. La llegada de la nueva mandataria marca un precedente histórico en una región donde hasta la fecha el poder ejecutivo había sido ocupado exclusivamente por figuras masculinas. A este escenario, querido auditorio, se suma otro gran acontecimiento de gran relevancia. Ana Miriam Ramos Villarreal asumió formalmente como alcaldesa provisional del Ayuntamiento de Culiacán. Esta designación consolida una coincidencia inédita en la administración pública local, fortaleciendo la presencia de las mujeres en puestos estratégicos. De esta manera, dos de los principales niveles de gobierno en el estado quedan bajo la dirección de mujeres, unificando el mando estatal y el de la capital sinaloense. Esta alineación gubernamental proyecta una imagen de renovación y equidad que resuena fuertemente en la sociedad civil y en los distintos sectores productivos. La presencia simultánea de ambas funcionarias al frente del gobierno estatal y el municipal envía un mensaje contundente sobre la evolución democrática de la región. Cabe señalar que cada vez más mujeres acceden a cargos claves demostrando su capacidad para participar activamente en la resolución de problemas y en la toma de decisiones públicas de alto impacto. Diversos analistas políticos consideran que esta doble liderazgo influirá directamente en la agenda pública de Sinaloa, impulsando nuevas perspectivas en temas prioritarios como el desarrollo social, la seguridad ciudadana, también la reactivación económica y las políticas de igualdad de género. Sin embargo, las mandatarias también enfrentarán el enorme reto de mantener la estabilidad institucional y garantizar también la continuidad de los proyectos de infraestructuras en marcha. En medio de un contexto político en constante movimiento, Sinaloa se posiciona hoy como un estado vanguardista donde el poder tiene rostro de mujer. La llegada de Geraldine Bonilla al Ejecutivo Estatal y de Ana Miriam Ramos Villarreal al gobierno municipal no solo sella un capítulo histórico, sino que inaugura una narrativa política fundamentada en la inclusión, la equidad y el progreso social. Y bueno, querido auditorio, eso es lo más relevante que ha sucedido en torno al caso de Rubén Rocha Moya, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes solicitaron licencia y bueno, ya hay quienes están a su cargo o han tomado su lugar. Sin más por el momento, le invitamos a que siga con nosotros porque seguiremos con la cobertura sobre estos acontecimientos.